Bueno, no sé la audiencia que nos asiste hoy en día si realmente está muy afín o muy relacionada con los conceptos derivados o asociados a la diabetes, que es una patología tremendamente nefasta, literalmente hablando, y que no sé hasta qué punto lo tenemos claro, y esto desgraciadamente se convierte en casi que una llamada de atención a los profesionales en el ámbito sanitario, de que la diabetes objetivamente es la primera causa de las enfermedades cardiovasculares hoy en día. Esto es indiscutible. Incluso es la primera causa de las enfermedades renales. Los pacientes en diálisis llegan a diálisis por un mal control de su metabólico for a long time. Y que hay un concepto que yo quiero dejar desde ya muy claro, y es que lo que convierte a un paciente diabético en un paciente cardiovascular no es el hecho de ser diabético ya, es el hecho de haber comenzado con una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia compensadora y una alteración a la tolerancia hidrocarburada en los 20 años previos. Esto está absolutamente publicado. O sea, los daños microvasculares, que son los que originan afectación de la microvasculatura, del pequeño vaso, de ese vaso que lleva oxígeno nutriente a los órganos más nobles, de ese vaso que evita que tengamos infarto, de ese vaso que evita que tengamos un accidente cerebrovascular, esos vasos se deterioran, por lo que gesta el inicio de una diabetes. O sea, hoy en día hablar de diabetes es importante, no hay duda alguna, pero hablar de lo que acontece antes de la diabetes, que desgraciadamente maltrata a la población en general, porque debemos tener en cuenta que en los últimos 40 años ha crecido un 400% la obesidad, que es una brutalidad, y esto repercute directamente en esto que te estoy diciendo. O sea, estamos teniendo hoy, cuando la gente de mi quinta veíamos pacientes con diabetes hace 20 años, habitualmente eran individuos que habían evolucionado de una forma muy tórpida por diferentes situaciones, pero no veíamos pacientes con 13, 15 años con alteraciones metabólicas que nos recuerdan el inicio temprano hacia una diabetes tipo 2. Y esto lo que se viene es tremendamente nefasto, tremendamente nefasto. Si alguien quiere que no le falte trabajo, solo tiene que estudiar algo relacionado con la prestación de servicios en el ámbito sanitario, en el caudal metabólico y cardiovascular que esto genera. Porque esto es tremendamente nefasto. Y no se está haciendo nada por ello hoy en día. Nada que sea resolutivo. Nosotros acabo de cerrar ayer un curso que vamos a hacer. Bueno, literalmente seré un moderador, pero el eje central de este curso va a estar en las manos de mi querido profesor y eterno profesor Carlos Saavedra, fisiólogo del ejercicio, que es para enseñar al profesional promedio en el ámbito sanitario, entre otras cosas, a enseñarle a prescribir ejercicio. O sea, es imposible que sigamos haciendo una prestación sanitaria sin que los profesionales sanitarios que atendemos a los enfermos y a los preenfermos, comillas, o sea, aquellos que están en ese fenotipo intermedio antes de convertirse en enfermos reconocidos por el sistema, a hacer el ejercicio físico que medianamente requiere. Esto no significa para nada sustituir al profesional que va a ejecutar el entrenamiento, porque esto es inexorable. Pero tener en cuenta el valor del entrenamiento, no estoy hablando de alimentación, estoy hablando solo de entrenamiento, ya esto podemos hablar muchísimo, pero tener en cuenta que debemos saber que un entrenamiento bien hecho es un expolia, genera una cantidad de señalizaciones moleculares que tremendamente armonizan el metabolismo y literalmente, como bien vamos a detallar también en otro curso que haremos en octubre, en este caso con la doctora Paula Martín y otros colegas, como un metabolismo funcional adecuado, armónico, que respete la actividad enzimática entre AMPK, las sirtuinas, el Elementor y algunas otras más, genera un beneficio a nivel cortical, a nivel del sistema nervioso autónomo y a nivel del sistema nervioso central en general importante. O sea, esta es una relación que es absolutamente bidireccional y que debemos tener en cuenta hoy en día. Yo con esto arrancamos y yo quería dejar esto claro y preciso, pues cuando tenemos el concepto, y esto es algo que le pregunto a mis alumnos, muchos de ellos médicos, muchas veces, oiga, usted cuando le diagnostica diabetes a un paciente, ¿es ese paciente ya un enfermo cardiovascular para el sistema? Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Hemos perdido, nos han lastrado la fisiología y la bioquímica del abordaje habitual en la enfermedad crónica. Y eso favorece que la enfermedad literalmente termine cronizándose, cosa que podríamos quitarle espacio. Yo te podría decir que cualquier individuo con diabetes tipo 2 que asista a la consulta nuestra, y no porque seamos magos,
literalmente utilizamos variables de la bioquímica y la fisiología, podemos literalmente desconvertirlo de diabético en no diabético. Eso es totalmente plausible. En diabetes tipo 2, totalmente plausible. A merced de lo que se puede hacer en la diabetes tipo 1, que es muchísimo también hoy en día, pero en diabetes tipo 2 totalmente plausible. Entonces, acuérdense, daño microvascular es lo que acontece previo al inicio de la diabetes. Daño macrovascular está relacionado con los estados de hiperglucemia no controlados adecuadamente y con el impacto sistémico y molecular que esto tiene.